Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a empezar por ver las fotos que ustedes mandaron. Matías, bueno, ahí Luciana parece que se me fue, no la veo. Bueno, eh, Luciana y Matías y Pablo, que Pablo lo ve en diferido el curso, lo está haciendo en diferido, al igual que algunos otros que no están los martes conectados con nosotros, pero que cada tanto me mandan algún mensaje y están ahí, están conectados, pero bueno, quizás les pasó que... Ahí se está conectando Luciana. Que por tener demasiadas obligaciones o cuestiones, esto les va quedando a un costadito, les va quedando relegado por otras obligaciones, digamos, no elegidas. Así que bueno, vamos a ver. Esto supongo que será algo que se puede disfrutar, ¿no? Vamos a compartir entonces. Tengo varias cositas, pero... Bueno, ahí volvió Luciana. Em, la idea es ver estas fotos, sea que ustedes hayan hecho o no fotos y seguramente puedan hacerlas si no las hicieron para hoy en el transcurso, ¿no? Lo que yo les sugiero es no colgarse, digo a ustedes y a los que están viendo la grabación, no colgarse demasiado para que yo pueda hacer una devolución más o menos a tiempo y que no pase eh, mucha agua bajo el puente, digamos, ¿no? Traten de aprovechar este momento donde estamos más motivados por ahí. E igualmente siempre van a tener la posibilidad de compartirme fotos, de hacerme consultas y demás. Queda abierto, digamos, siempre el contacto. Bueno, Perdón, Juan, sí, dígame. yo subí las mías, ¿están? Porque ahí no las veo. A ver. Pará, puede ser. ¿Cuándo la subiste? Ahí, hoy, Ah, pero hoy. habrán sido no sé qué hora. Porque eso Bueno, era lo último que había lo antes de que voy a yo la actualizar. suba y Lo voy a actualizar y va a aparecer. Ahí está. ahí está. Tenía que actualizar el Ah, grupo que lo tenía abierto desde hoy a la tarde. Estuve viendo las fotos. Ahí está, buenísimo. Bueno, mejor. Mejor. Genial. Vamos a empezar por el que subió primero, que fue Pablo, que va a ver la grabación. Ya me estuvo haciendo algunos comentarios, algunas preguntas. Está muy enganchado realmente. Así que Pablo, vamos con lo tuyo. Bueno, la consigna acá sobre exponer, bien lograda. Acá tenemos el contraluz, también bien logrado. Movimiento, que se perciba movimiento. Y congelado el movimiento, en este caso, de la botellita. Subexposición en este caso. Y exposición correcta o bastante equilibrada. Esas son las versiones. A ver, lo que me está faltando, no sé si el resto no, el resto tampoco lo puso, que creo que se los pedí en el audio, me parece, es que me pongan los datos del disparo. Digamos, les muestro cómo sería. Bueno, en la cámara, a ver si alguno lo puso, porque por ahí estoy diciendo mal, no lo han puesto, no lo han puesto. Bueno, lo pueden Perdón, poner en los comentarios o lo pueden poner arriba. sí, ¿Cómo? lo puse, el En, del ISO, el diafragma y Sí. sí lo en cada pusimos, foto, Juan, en cada foto. en cada Ah, foto bueno. está. Bueno, a ver, acá. Ah, acá Ahí está. está. Perfecto. En cada foto, perfecto. Sí, sí, está bien. Gracias. Em, bien, a veces, claro, lo ponen en el encabezado y otras veces abajo y me faltó buscar en cada foto. Bueno, acá podemos ver, esto es para hacer un repaso, es buenísimo, porque acá aparte lo vemos constatado en la práctica, ¿no? Fíjense qué pasa acá, ¿no? Tenemos 1/100 de velocidad, 5,6 diafragma, ISO 800. Bueno,
Este ISO 800 está indicando que el fotógrafo subió ese valor para lograr la sobreexposición. Está bien. También podría haber bajado un poco la velocidad, un poco quizás, no mucho, porque si no la foto pasa a ser movida, además de sobreexpuesta. Entonces no, para que quede nítida como esta, 1/100, 1/80, 1/60. O sea, estamos hablando de menos de un paso entero de velocidad, así que está bien 1/100. Después, el contraluz. Bueno, el contraluz tiene estos valores por lo siguiente. Justamente es luz directa hacia la cámara. Para que nosotros podamos ver no el fondo blanco, no la foto sobreexpuesta, sino subexpuesto, las figuras que están en sombra, por una cuestión de contraste, lógico, ¿no? Estas son situaciones a las que yo les pido que se enfrenten, porque son las situaciones difíciles en donde tenemos que dominar la técnica, la cámara, completamente. Y lograr un efecto diferente al que por ahí, digamos, busca la mayoría. Esto se consideraba, o se puede considerar en algunos casos un error si uno quiere hacer un retrato, pero si uno quiere jugar creativamente con la luz, está bien, es un recurso que aparte no es fácil de lograr por la situación que se tiene que dar, ¿no? Una luz intensa de contraluz, una figura, en este caso hay varias, el sujeto principal es la persona, pero después ahí están los árboles también y las ramas, ¿no? Tiene que ser un plano cerrado para que se perciba, porque si no queda como muy chiquitito. Entonces en este caso está muy bien logrado. Y los valores son ISO 100 justamente por eso, porque tenemos luz que viene directamente hacia el sensor, no es luz rebotada, es luz directa, o sea que los valores tienen que ser valores que controlen una gran cantidad de luz, que dejen pasar, por lo tanto, menos luz, porque es tanta la que está llegando, que si no nos quedaría todos quemado, como se dice, ¿no? Vulgarmente. Es un término vulgar, pero de fotografía, ¿no? Quemado, por ejemplo, ¿no? Se dice cuando está muy sobreexpuesto. ISO 100 F13, digamos, bastante cerca del diafragma más cerrado, digamos, y 1/1000, que también es un valor alto. Después tenemos 100, 8 y 1/100. En este caso se percibe movimiento, y en este caso al llevar la velocidad a 1250, o sea, estamos hablando de varios pasos. Piensen que entre 100 y 1000, por ejemplo, tenemos un paso 200, 400, 800, 1000, sí, claro, 1, 2, 3, 4 pasos, aproximadamente. Interesante, bien logrado. Acá tenemos el diafragma bien cerrado, una apertura mínima de diafragma sería, ¿no?, 22, el ISO mínimo y una velocidad que acá quedó en 100 y logró subexponer. Y acá la exposición, digamos, más correcta por el color, por el tono piel, se percibe que no hay un error de exposición. 100, 6.3 y 100 de nuevo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Si tienen, más allá de que sean fotos de un compañero, me preguntan cosas así que sean generales de lo que estamos viendo, me pueden preguntar, ¿eh? Vamos con Luciana. Bien, acá tenemos la exposición normal, 100, 14, 1/15. Acá tenemos 8 y 200, 1/15. Acá, el diafragma. Bien, y 22, 100, 1/15. Bueno, de esas tres, Luciana, tengo que corregirte algo, que es algo que te va a servir para siempre, para evitar fotos que estén movidas o con trepidación, como se llama, que es ese movimiento que hacemos, digamos, siempre que disparamos con la cámara a pulso, hacemos un movimiento
la cámara vibra y hay una velocidad de obturación, ¿no? Que es este valor que está acá, que tiene que ser como mínimo para evitar, que tiene que ser como mínimo 1/60, 80 o 100 para evitar que la foto quede movida. Entonces, acá, ¿qué es lo que se puede corregir, digamos, de esto? El diafragma que está en 14 lo abrimos un poco, lo llevamos a 8, por ejemplo, ya tenemos ahí varios pasos, y acomodamos la velocidad más alta. ¿Sí? Esto de acuerdo al triángulo de la exposición, no sé si lo recordás, que ahora lo vamos a repasar, pero el triángulo de la exposición lo que indica es que si uno modifica un valor, incide sobre el resto, y por lo tanto si uno quiere, por ejemplo, abrir el diafragma, lo que hace para compensar y llegar a la misma foto, a la misma exposición, sería tocar el ISO o la velocidad. En este caso subiríamos la velocidad y listo. Acá está bien la sobreexposición. Ocurre este inconveniente con la velocidad, como decíamos, y acá está bien lograda la subexposición, pero podrías haber echado mano a la velocidad, por ejemplo, llevarla a 1000 tranquilamente, y el diafragma que esté un poquito más abierto, digo, para evitar que el equilibrio esté dado con una velocidad tan baja. Pensemos en cuántos pasos sería. A ver, tenemos 15, 30, 60. Son 2 pasos de velocidad como para llegar al mínimo de velocidad para que no quede movida la foto. Por eso está bueno que exploren y que hagamos este tipo de ejercicio, digamos, y todos los que puedan hacer, mejor todavía, digamos. Jugar con cosas en movimiento, en el aire, como yo les pedí. No se queden con esta única práctica, sigan haciéndolo porque les va a venir muy bien. ¿Alguna pregunta, Luciana, de esto? Lo que a mí me costó mucho, que lo hice mal, ya sé, porque lo de contraluz. No me había salido ese efecto como los que había visto los otros. Esto. No me salió para nada. Pero lo que Claro. a mí perdón, cuando vi las otras fotos y pude ver las descripciones, Exacto. pude ver que pusieron mucho, como 1200, 1200 Claro. por ahí. Sí. Ahí me Claro. sirvió para cuando practique de nuevo eso, pero me había salido mal. Sí, fíjate que esta velocidad 1/20 es una velocidad que es como para jugársela con mucho cuidado cuando hay muy poca luz. Digamos, no me queda otra y tengo que bajar la velocidad porque estoy en un lugar donde no puedo usar flash o no sé usar el flash o no tengo flash. Y no puedo subir mucho el ISO, digamos, como no queda otra. Entonces ahí te podés jugar con el gran angular, digamos, uno haciendo una foto, por ejemplo, en un lugar en un interior, con luz artificial, a llegar a 30 o a 20 de velocidad, sin mover casi la cámara, ahí respirando, y después de respirar, hacer clic, ¿no? Que es una técnica que se usa con el diafragma bien abierto y el ISO lo más alto que se pueda. Si no, con luz día siempre es por encima de 100 la velocidad que tenemos que usar para evitar problemas. Y fíjate vos que si vamos al triángulo de la exposición, que es justo lo que íbamos a repasar, tenés entre velocidades de, 30 segundos, obviamente, que si vos seguís bajando la velocidad, llegás a 30 segundos de exposición, ¿no? O sea, que siempre te va a dar para bajar, pero también para subir. Fíjate que puede llegar a 4000 o más. O sea que vos estabas en 20 y tenés hasta 4000 para subir. Quizás es un valor muy alto para esa foto, pero 1000 no. Entonces, siempre está bueno tener algunas referencias. Decir, bueno, ¿qué valores se utilizan? Bueno, yo no te puedo decir es un valor exacto, pero una referencia de luz día, de esa foto que hiciste vos y el resto también, con plena luz día,
En ISO 100, con diafragma 8, que es un diafragma intermedio, la velocidad está entre 500 y 1000. O sea, eso es un valor de referencia que uno tiene que tener para saber que eh, si quiere cerrar el diafragma, digamos, está todo bien, digamos, podemos, pero fijarse que la velocidad no baje demasiado. Ahí que hay que hacer, subir un poco el ISO y listo. Siempre manejar los 3 valores, no solamente uno. Bueno, seguimos. Si no, no voy a llegar con todo lo que tengo hoy. Vamos con el resto de las fotos. O sea, me gusta detenerme en las fotos de ustedes porque para algo se las pido. Esto acá es simplemente eso, Luciana, es subir la velocidad hasta que vos lográs que esta cantidad de luz quede reducida a un punto luminoso y todo esto queda oscuro, el cielo queda bien azul. Y está bueno también hacerlo, acercarse. Acá no, bueno, no podemos ver la distancia focal, es decir, en milímetros, el zoom, ¿no? Pero está bueno irse con el teleobjetivo a hacer ese tipo de foto para centrar más la atención en el contraluz, un área más pequeña. Bien. Bueno, a seguir practicando porque es lo mejor. Bueno, y estos están bien, ¿eh? Estas estaban bien, a ver, 60, ¿ves? Acá subiste un poquito más. Y acá para que se mueva estaban 15. Está bien, se percibe movimiento y está acá, lograste congelar, aunque fíjate que un poquito acá perdés. Si acá Tenía que haberle subido un poquitito más. Sí. podés subir, sí, podés subir un poquito más. Y fíjate que acá te queda luz de sobra, digamos, en la foto en general, digamos, atrás hay más luz, ¿no? Si en caso vos cerrás esto, lo llevas a 200 o a 320 y ves que te queda oscura la foto, subís el ISO. Porque Claro. el diafragma ya no lo podés abrir más. Entonces, o no mucho más. Entonces te vas al ISO y lo pones en 400 y listo. Bueno, seguimos. No sé por qué me había saltado las de bandera que estaban bien. Matías, vamos con lo tuyo, Matías. Bien, bueno, lo que vi estaba bien, ¿eh? Estaba bien. Acá se nota la sobreexposición. Esto obviamente que ustedes jueguen o controlen. Yo sé que tengo una mesa igual, no con el mismo color, pero el mismo diseño de mosaico y demás, redondita. ¿Qué te iba a decir? Que ustedes puedan controlar la cantidad de luz y que vean que ustedes pueden lograr una exposición correcta y más o menos, está buenísimo porque eso les da versatilidad, les da manejo de la situación. 400, 5, 6, acá 1 sobre 5. Bueno, es una, como ya les dije, Matías, es una velocidad media muy jugada. No se percibe demasiado porque tenés buen pulso, evidentemente, pero puede jorobarte en alguna foto. 1.40 también. Y acá, bueno, obviamente al subir la velocidad. Pero fíjense qué tramposa que es la situación a veces, ¿no? Nosotros decimos, bueno, voy a subexponer. Estos valores que tenemos acá son valores, digamos, normales. O sea, 5.6 es un diafragma bastante abierto. 1 sobre 200 no es una velocidad alta y sin embargo está subexpuesta la foto. ¿Esto por qué ocurre? Porque estamos en sombra, por ejemplo. Entonces, estar en sombra y no con el sol directo nos limita un poco. Entonces tendríamos que siempre recordar que este valor es el que va a mandar. Suponete que yo quiero congelar movimiento y quiero usar 1 sobre 500. Ya tendría que recurrir a este valor sí o sí en varios pasos, ¿no? Y tratar de abrir bien el diafragma. Por eso es tan importante recordar esas cuestiones, ¿no? Cuando no tenemos luz directa del sol, jugamos con un poco de, digamos, algunas cosas en contra, que es la velocidad va a estar un poco justa. Esto está muy bien. Sí, esto estaba muy bien. Usaste acá 1 sobre 10. Está correcto. El resto quedó bastante bien. Insisto, tenés buen pulso. Y acá 200 está perfecto. Y el contraluz está bien logrado. Acá hay que recurrir a una velocidad y un diafragma
altos dejan pasar menos luz, perfecto, 200 está bien, está correcto. Bueno, eso solo, Matías, como para corregir, tener en cuenta que una Perfecto. subexposición no nos tiene que, por querer subexponer, digo, a propósito, a veces, o por querer llevar a la exposición correcta, no dejar de prestar atención al tema del movimiento, del disparo y de la velocidad de obturación. ¿Sí? Sí, reconozco que esas fueron las primeras que hice Sí, y por ahí al principio abusaba mucho del exposímetro. O sea, yo miraba el exposímetro en cuanto lo veía en posición y capaz que no tenía tanto en cuenta la velocidad de obturación. Me claro. pasó, yo después me di cuenta sacando más fotos y practicando más, que obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Y es lógico que eso pase porque son muchas cosas a la vez, además de estar haciendo, mirando lo que uno quiere fotografiar, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con Fabiana. Bien. Bueno, el contraluz está bastante bien logrado, bastante bien logrado. Acá las cámaras hoy en día tienen cada vez una mayor capacidad de registrar en las sombras cuando hay contraste. Fíjense que acá se nota un poquito. Bueno, depende del brillo de la computadora también, ¿no? Que uno tenga o del celular. Pero yo percibo acá rasgos. Y eso es porque las cámaras tienen esa capacidad cada vez más ampliada, ¿no? De ver en la oscuridad, digamos. Em, Juan, perdón, vos sí, sabés que cuando yo sacaba en la cámara la veías veía oscura, nada, la veías negra, claro, porque realmente. Y está bueno cuando la eso vi que en lo la perciben. compu, Está bien. y cuando la vi en la compu hoy, porque si no yo hago todo por el celular, sí, vi rasgos de Bueno, persona no pasa y me nada, di eso es cuenta. así. Es así, porque ¿qué pasa? Por eso muchos fotógrafos trabajamos con la computadora ahora, digamos, la posibilidad Claro, de que antes no teníamos, había que bancársela, digamos, y tener mucha experiencia en la visualización de la foto en la pantalla, haciendo zoom todo el tiempo, digamos, en las fotos de prueba, haciendo zoom, por ejemplo, en la cara, eh, para ampliar la foto dentro de la pantallita y ver una parte de esa foto, no toda. Porque, ¿qué pasa? La pantalla es chica y tiene un contraste alto. Entonces tiende a saturar el contraste, sí, los colores y aumentar el contraste. Entonces uno después cuando lo ve ampliado, sucede eso. Por eso se trabaja mucho, ya les decía, con una computadora al lado, uno saca la foto y lo ve, ¿no? A veces se puede, a veces no. A veces se hace en el momento y otras veces se va haciendo por distintos bloques, digamos, ¿no? Hace un bloque de trabajo, lo miramos, seguimos, otro bloque de trabajo, lo miramos y ahí vamos viendo si hay que corregir algo. Pero tiene mucho, es muy importante la experiencia de ustedes en la observación de la cámara. Y otra cosa importante, que siempre les digo cuando empiezan a practicar, que es ver el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla es mayor o menor de acuerdo a la situación de luz que uno tenga. Si uno tiene un sitio con mucha luz, en exteriores por ejemplo, tiene que subir ese brillo para poder ver la foto y equiparar con la luz ambiente. Si uno está en interiores con poca luz, baja el brillo de la pantalla de la cámara para que no quede con demasiado brillo la imagen que uno está viendo ya hecha, que nos puede confundir y decir, está sobreexpuesta y en realidad está bien. O que nos lastime los ojos, porque en realidad es una linterna que viene hacia la cara, ¿no? Cuando uno está en situaciones de casi de oscuridad, es necesario bajarlo casi al mínimo. Si no, en general en cero, cuando uno está adentro o no está nublado o en sombra, en cero o en +1 está bien. En Nikon. En Canon, que tiene de 1 a 7, el medio sería 3 o 4, ¿no? Eso es importante que lo sepan para visualizar correctamente la foto. Y después, como les digo, utilizar el botoncito que tiene el más, la lupa con el más, presionar ahí y recorrer la foto
Importante. Y otra cosa que se suele hacer es hacer fotos de prueba o de más, lo que se llama horquillado. Igual, Sí, digo, ahí yo tenía un ISO de 400, ¿no habrá sido mucho? puede ser. Claro, vos al ampliar el ISO, no solo dejás pasar más luz, sino que haces Sí. que el sensor sea más sensible en lugares oscuros. Pero Sí, como yo suponía que me había salido bien, me quedé conforme. sí, igual te cuento que esto en edición lo bajás un poquito lo que, digamos, en los programas de edición eh, lo que te permite es las sombras, los negros y los blancos y las altas luces, digamos, esas cuatro, el blanco y altas luces no es lo mismo, digamos, y negro y sombra tampoco. ¿Sí? Bueno, eso es un tema más en detalle, pero para que tengan una idea. Si uno dice, bueno, toma las zonas de las sombras en un programa de edición y lo bajás un poco, ya te queda negro esa parte. Claro. Ya te queda negro. No es para preocuparse. Lo que es más difícil ahí es corregir la sobreexposición de esta parte. Que vos querés que te quede esto más naranjita, más controlado, ahí es más difícil ya, porque todos estos píxeles que están acá ya están blancos. Igual está casi perfecto, ¿eh? Yo lo que hubiera hecho es bajar el ISO a 100 y listo. Ya son esos dos pasos, o cerrás un poco el diafragma también, puedes cerrar a 8, 11, pero para llegar a una cosa perfecta, esto está 90%. Bien. Bueno, y estos estaban bien, 800, 71, 200, bien. Bueno, acá lo mismo. Abusaste mucho de la velocidad y podrías haber abierto el diafragma y la velocidad dejarla, como, bueno, por lo que expliqué hoy, ¿no? Del movimiento. Y acá, bien, 2000, perfecto. Bueno, observen lo que sucede con los colores en general cuando uno sobreexpone o subexpone, ¿no? Que tienden a desaturarse por sobreexposición o subexposición. ¿Mm? Y otra cosa, bueno, esto se llama, bueno, clave alta, por ejemplo. Clave alta es un esquema tonal en donde predominan los tonos altos. Acá hay un poco de negro, pero es poquito. El resto, y a veces se utiliza la sobreexposición, no se considera un error, sino que se considera un recurso. Cuando uno quiere que predominen esos tonos. En algunos casos queda bien y en otros no, ¿eh? Y a veces se hace esto, la subexposición controlada también, que se llama clave baja, con luz puntual y con un fondo oscuro, por ejemplo, ¿eh? Y subexponiendo un poco. A veces se obtienen resultados interesantes. Y después congelado, 80, 45, 6400, porque estás adentro, bien, bien ahí. Sí, la velocidad un poquito más para congelar, ¿eh? Acá bien, bien, perfecto. Acá, a ver, con un movimiento veloz, con 60 ya te queda movido también. Y para congelar un poquito más alto, más cerca de 200, pero bueno, no está mal, ¿eh? Está bastante bien logrado. ¿Alguna pregunta, gente, de esto? Que haya surgido ahí de lo que dije. Espero haber clarificado un poco entonces. Les cuento lo que vamos a hacer ahora, que es repasar, por si necesitan preguntarme algo de esto que fuimos viendo. Me interesaba repasar esto, recordar que lo que decíamos recién. Tengo que echarle mano a la velocidad, por ejemplo. Y le echo mano a la velocidad y empiezo a subir la velocidad para congelar el movimiento y la foto me queda oscura. Recordar que tengo que ir a los otros valores. Y a veces a 2. Porque digo, bueno, puse la velocidad en 1000 para congelar.
Me queda oscuro. Voy a abrir el diafragma. Y el diafragma ya está en 4.5. No puedo abrirlo más, por ejemplo, ¿no? Y el ISO está en 400. Bueno, tengo que echar mano al ISO porque el ISO sí lo puedo subir. Si el diafragma no lo puedo abrir. Por eso siempre estamos dependiendo del objetivo que tenemos. Por eso yo les propuse distintos objetivos. Congelar movimientos, sobreexponer, subexponer. Para que ustedes echen mano a diferentes, a todos los recursos o algunos, ¿no? Pasa con la profundidad de campo. Si ustedes quieren reducir la profundidad de campo, tienen que abrir el diafragma. Y eso en alguna situación va a implicar que ustedes tengan que aumentar la velocidad, incluso bajar el ISO. Lo mismo cuando queremos ganar profundidad de campo. Tienen que cerrar el diafragma. Van a tener que ver qué pasa con la velocidad, pero no pueden jugársela a bajar de 60 y que les quede la foto borrosa por movimiento. Tendrán que ir al ISO. Entonces siempre son las tres cosas que hay que pensar. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más tengo por acá? Y bueno, tiene que ver con esto, lo que decíamos de la reciprocidad. Que yo quiero cerrarle el diafragma, lo compensó o con el ISO o como en este caso con la velocidad. ¿Sí? Un paso de diafragma, un paso de velocidad. Un paso de diafragma, un paso de velocidad. Y acá aparece también la modificación del ISO. Porque, fíjense, ¿qué pasa si yo de repente cierro el diafragma? La velocidad es la misma, pero cerré. ¿Qué puedo hacer? Si cerré 2 pasos de diafragma y subir 2 pasos de ISO. 200, 400. Siempre es más o menos lo mismo lo que ustedes van a ir. Después lo van a automatizar todo esto, ¿no? Imagínense que después no van a pensar en esto. Y es más, hay fotógrafos, porque la fotografía es un mundo realmente. Hay fotógrafos que, por una necesidad de conectarse con lo que están haciendo, y porque lo aprendieron así, y porque lo hicieron su método, trabajan con un modo automático. Por ejemplo, prioridad de apertura. Porque utilizan una apertura siempre muy abierta para desenfocar los fondos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, porque la situación les exige mucho pensar en lo que están haciendo y no tanto poder centrarse en la técnica de la cámara, porque lo aprendieron así y son extraordinarios fotógrafos, lo hacen así. Entonces, después cada uno va a encontrar incluso un método diferente en las situaciones que se encuentran. Porque a quien le gusta hacer acción o deporte o movimiento, va a tener una forma de configurar la cámara diferente a quien le gusta hacer retrato o paisaje. Entonces, eso también es importante saberlo. Bueno, voy a ver qué tengo por acá. Bueno, no sé si quieren... me faltaba la última parte que siempre la dejo para después, que es las velocidades altas de obturación. ¿Velocidades altas? No, velocidades bajas. Los tiempos largos, que es hacia el final. Fíjense que yo ya en esta... Digo, importante porque el tema del ISO estaba puesto acá, ¿no? Fíjense que en plena luz día yo ya les marco que 400 puede ser un valor, incluso con luz día pleno, directo. Ven que hay sombra y todo. Y que ya en esta situación de la hora del día estamos en 400 o más, o cuando está nublado. Entonces fíjense, o más. Siempre traten de repasar estas cosas después para cuando van a practicar. Bueno. Y hacia lo último, esto obviamente se logra con un trípode. Por eso yo, cuando les digo lo de las velocidades de obturación, no es que está prohibido poner velocidades de obturación de 1 segundo o 5 segundos, sino que necesito un trípode o necesito lograr otra cosa. Yo acá muevo la cámara a propósito. No sé si esta no sé si la vimos el otro día esto. No.
No, esto no, me parece que no lo vimos. Muevo la cámara. ¿Mm? Y esto es un efecto de trazo, por ejemplo. De un cuarto. Ah, esto es lo que les quería mostrar, justamente. Agregué estas cositas para hoy. Esto, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Yo les corrijo el tema de las velocidades, los reto con el tema de las velocidades, pero en realidad depende de lo que uno esté queriendo. Esto es un movimiento de la cámara que hace que algo real pase a ser abstracto. O le damos una carga abstracta a algo realista. No es que yo estoy fotografiando un cuadro que es así. Yo estoy fotografiando unas flores de Malbón, una cosa común y silvestre, y hago un movimiento con la cámara en un cuarto de velocidad para que aparezca un efecto de trazo pictórico. Bueno, pero eso es un objetivo que yo quiero. No es que fue un accidente, que a mí se me cayó la cámara y... Bien. Después, otras cosas que por cuestiones de no agobiar, no las pongo todas de una en la primera clase, que es recordar que la velocidad de obturación está en relación con un tiempo de exposición. Exposición es cuando el sensor está expuesto a la luz. Las cortinas de obturador se abren, ¿no? Y velocidad hace referencia a que lo que dura, digamos, para que dure cada vez menos ese tiempo de exposición, la velocidad del mecanismo tiene que ser cada vez más alta, acá hacia la izquierda. Entonces fíjense que 1 sobre 2000 es 0,5 segundos. Es una parte muy pequeña de un segundo. Y así puedo llegar hasta varios segundos de exposición. Y ahí sí va a coincidir que la velocidad 15 segundos van a ser 15 segundos de exposición. Acá es una fracción que tiene este resultado. Por eso con esto puedo congelar movimiento, porque estoy tomando este tiempo de una película, por decir así, de una escena. Yo estoy agarrando un fotograma. Y es como decir, bueno, pongo pausa de la película y me quedo con esa partecita, ¿no? Acá hay algunas referencias a las velocidades y a la dirección de la cámara o de la persona o cosa hacia la cámara, ¿no? Así es más difícil congelar el movimiento cuando está paralelo a la cámara. Yo estoy quieto y cuando pasa por delante mío hago el clic. Bueno, en ese momento tengo más dificultad para congelar el movimiento que si viene hacia la cámara. Pero fíjense que ya estamos encaminando, por ejemplo, en general puede ser en diagonal, lo más común es que sea en diagonal o en paralelo, ¿no? Y fíjense que es entre 60 y 125 que necesitamos ya. Y un coche 1000 o 2000. Entonces, con lo que la cámara nos da, las prestaciones que tiene la cámara, nos permite hacer todo. Nos permite hacer congelado de movimiento, nos permite también, como veíamos acá, generar este tipo de fotografía. Bien, bueno, esto ya es... Tiene que... ¿Me deja salir? Ahí está. Bueno, vamos con las velocidades... con las exposiciones largas. A ver si... Tenemos que comprender algo muy sencillo, no es nada súper complicado. En realidad requiere un trípode o apoyar la cámara para que lo que quede movido, lo que yo quiero que quede movido, es lo que tiene movimiento y luz. Porque si no tiene luz no sirve, ¿eh? O sea, tiene que tener... para que genere el trazo en el sensor, digamos, tiene que haber luz. Entonces, este es un buen ejemplo, donde todo lo que está quieto queda quieto y lo que se está moviendo queda barrido. En este caso, esta foto, yo la logro con no muchos segundos, pero son entre 2 y 3 segundos de exposición, con un diafragma intermedio y un ISO bajo, digamos, entre 100 y 200. Bueno,
acá necesito un trípode, porque si bien todo está quieto, digamos, cuando yo hago clic en 2 segundos es imposible que yo no mueva la cámara en la mano. Entonces necesito el trípode o apoyarla en algún lugar potable, apto, no sé. A veces hay y la mayoría de las veces no hay. Entonces hay que llevar un trípode por la cuestión de la altura. Por ejemplo, acá hay una baranda que obviamente está por una cuestión de seguridad, pero si tengo que superarla, más de unos 50 seguro tiene. Bueno, y este tipo de fotografía también. Bueno, estas son unas preguntas que me dejo para el final de este tema, en general, que ya algunas las fuimos contestando, ¿no? ¿Son los modos automáticos los más fiables? Bueno, ya vimos que no, aunque sí uno aprende a utilizarlos y se adecuan a la situación que uno está, y es el correcto, digamos, ¿no? Para la situación que uno está enfrentando, bueno, son muy buenos y nos pueden servir para tener un sistema de trabajo. Pero eso, bueno, es experiencia, después cada uno encontrará, ¿no?, cuál es el mejor. ¿Podemos tener un método de modo manual que nos permita el control total de la exposición? Bueno, justamente, depende de la situación. Pero el control total de la exposición es más fácil tenerlo en manual, decíamos, porque la cámara no va a modificar nada a menos que yo le meta mano. Pero esto va a depender de la situación, porque si yo soy fotoperiodista y salgo corriendo y tengo que correr 100 metros, una persona que va a pasar por el sol, por la sombra, por diferentes situaciones, yo no voy a poder hacer esas 50, 80, 100 fotos en ráfaga. Voy a hacer porque de repente pasó corriendo un personaje que no quiere que lo fotografíen y voy a necesitar ahí tener un automatismo, digamos, y saber que tendré que poner un modo de medición, por ejemplo, matricial, para que la cámara haga una evaluación de todo el encuadre y no de una zona y se confunda. Entonces, de esa manera ya lo lograría, ¿no? Bueno, nunca debemos utilizar los modos automáticos, esto ya lo respondí. A veces de ansioso me pasa. No, pero realmente los modos automáticos en algunos casos son necesarios, si no, no vendrían en las cámaras, incluso las más super hiper profesionales tienen los modos automáticos PSI o TV o AB, ¿no? Depende si es Canon o Nikon. Tienen esos modos. Y el modo manual también, obviamente. Bueno, ¿una pregunta de esto? ¿No? Ahí terminamos con la parte de exposición. En cuanto a la teoría, obviamente que la práctica es fundamental. Yo los aliento a seguir practicando. Las orientaciones que yo les doy sirven para 1000 situaciones. Porque contraluces pueden hacer de diferente manera. Al atardecer, tratando de captar el color de la luz, de diferentes formas. Pueden fotografiar movimiento con variantes, viniéndose la cámara en diagonal, paralelo, diferentes velocidades incluso, no solo cosas o objetos o personas. ¿Qué más? Bueno, jugar con la profundidad de campo. Todas estas cuestiones hay que profundizarlas en la práctica. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar dice, su conexión a internet es inestable, me dice. A veces me dice, pero yo trato de no asustarme con eso. ¿Qué va a hacer? Menos mal que es buena la conexión. Vamos a hablar de luz. Digamos. Venimos hablando de cómo controlar la cantidad de luz que llega al sensor, pero vamos a hablar un poquito sobre las características de la luz. Ahora en un cachito voy a hacer un 2 o 3 minutos de recreo y continuamos. Digo por si necesitan después aflojar un poquito las piernas. Vamos a hablar de luz. Miren, me gusta mostrarlo esto de forma práctica o más visual. Si bien está la parte teórica, ¿no? Las propiedades de la luz son la reflexión, la transmisión, la absorción, la refracción.
Bueno, yo eso se los voy a pasar, obviamente. Les muestro... Esto, bueno, es un fragmento... A ver si puedo salir de acá. Ahí está. Yo tengo de otros cursos, por ejemplo, curso de iluminación. Les muestro algunas diapositivas que tengo preparado de ese curso para que ustedes vean que es el comienzo. Las propiedades ópticas de la luz. Importante saber que la luz se propaga en línea recta, pero claro, cuando choca contra alguna superficie, no es lo mismo lo que ocurre con los rayos de luz. Incluso que hay superficies que absorben la luz y superficies que reflejan toda la luz que reciben. La reflexión especular es la que justamente generan los espejos o las superficies pulidas, el acero inoxidable y demás, que reflejan toda la luz que reciben. Y después la reflexión difusa, que es interesante entenderla porque son esas superficies ya rugosas o no especulares. Puede ser una pared, como ejemplo, digo, ¿no? Una pared blanca, un techo, ¿sí? Blanco, las mismas nubes, por ejemplo, que a veces ofician de reflector, ¿no? Del sol, generan reflexión difusa. Es decir, ven lo que pasa con los rayos ahora, se dispersan. Y eso hace que la luz cambie una cualidad que es la dureza. La luz puede ser dura o suave, o más dura o más suave. Y en el caso de la difusión, lo que justamente sucede es que se suaviza la luz. ¿Y qué diferencia hay entre la luz suave y la luz dura? Bueno, la luz dura genera sombras más negras, más oscuras, más diferencia entre luz y sombra, y la luz suave es más envolvente, genera sombras pero mucho más suaves, incluso a veces imperceptibles, y no tan marcado el contraste tonal, digamos. Por ejemplo, el sol directo. ¿Por qué podemos lograr un contraluz como yo les pedí ahí, una silueta? Porque la luz es dura y está viniéndose a la cámara en ese caso, pero es una luz dura. Es muy difícil lograr, imposible en realidad, eso sin el sol viniéndose a la cámara. O un reflector viniéndose a la cámara, o un flash, ¿no? Digo, tiene que ser mucha luz. La luz suave, aparte, además, la luz del sol, cuando se suaviza por las nubes, además llega en menor cantidad. Es menos intensa. La luz directa del sol nos marca la sombra en el piso. Cuando está nublado, no, esa sombra desaparece o es muy difusa, ¿no? Bueno, eso ocurre con la luz. Y eso genera diferentes cuestiones, ¿no? En nuestra fotografía. Después tenemos la transmisión, el segundo que les decía. La luz puede atravesar objetos no opacos. Por ejemplo, la piel refleja la luz de manera difusa. Un cartoncito blanco, la pared, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué objeto puede atravesar la luz? Bueno, los transparentes, los translúcidos y los filtros fotográficos. Se llama transmisión selectiva en ese caso. Porque, yo pongo por ejemplo un filtro azul, voy a tener un cambio, en ese caso, en el color de la luz. O un filtro polarizador, o filtro de densidad neutra, bueno, en fin. Modifican las cualidades de la luz. En este caso, la directa es, por ejemplo, los lentes de los anteojos, los cristales de los anteojos, un vidrio, ¿sí? Cualquier vidrio translúcido, transparente, perdón. En cambio, la transmisión difusa es la que genera esto, similar a lo que pasa con la reflexión difusa, que los rayos de luz se dispersan. Pasa con papel manteca, una tela blanca, las nubes delgadas que dejan pasar algo de luz,
un plástico, etcétera, ¿no? Son medios translucientes, una botella de plástico. Bien. Por ejemplo, ¿eh? Esto es lo que decíamos. Transmisión selectiva por los rayos. Y después las otras dos propiedades ópticas son la refracción, que ocurre cuando hay un cambio del medio, en este caso de aire-agua. Y la absorción, que es muy importante, tanto la absorción como la reflexión que vimos acá, que no es lo mismo que refracción, ¿eh? Muy importante porque les voy a mostrar con un ejemplo para que sea más fácil. Pero lo hacemos después del corte. Vamos al corte y volvemos con algunos ejemplos para ver cómo se comporta la luz. 3 minutitos o 2 y continuamos, ¿eh? Así se oxigenan un poco. ¿Volvemos? ¿Están por ahí? Hola, hola, hola. Hola. Muy bien. Nos esperamos a Mati. Bueno, vamos a finalizar con esto respecto de la luz. Les cuento que para ganar tiempo tengo algunos, bueno, como ya vieron, algunos videos grabados para que ustedes lo vean después fuera lo que es la clase, está en vivo. Y hay un tema que es el color de la luz y el equilibrio de blanco, que quiere decir que la luz siempre nosotros en la fotografía nos aparezca neutra, es decir, sin dominante de color. Se los voy a dar en un video que tiene una presentación con audio y van a entenderlo perfecto. Igualmente lo podemos despejar duda la próxima. Pero el ajuste es balance de blanco
algo, si tenemos tiempo, les adelanto. O equilibrio de blanco, y tiene que ver justamente con que el color es luz. Entonces la luz puede ser blanca, puede ser de dominante verde, anaranjada, azul o magenta, por ejemplo. Y eso se puede corregir. O no, o podemos querer que quede igual. Generalmente en las cámaras ese ajuste está en automático, por eso ustedes no se dan cuenta. Se puede usar en automático y no hay problema. Pero bueno, lo van a tener en video el tema del balance de blanco y lo vamos a charlar la próxima. Ese ajuste es muy, muy intuitivo, muy sencillo, porque incluso tiene los iconos. Ustedes van a ver que tiene unos iconos que hacen referencia a la fuente de luz. Digamos, de iluminación o de luz, que hay que saber. La fuente de luz puede ser natural o artificial. Puede tener una dominante de color, cálida o fría. Sí, puede haber fuentes de luz que nos dan un resultado cálido. El sol, por ejemplo, a la mañana, que tiene una dominante anaranjada. O puede ser que haya luces artificiales que tienen dominantes verdosas, anaranjadas, y eso se puede corregir. Nuestro ojo lo tiende a corregir solo, digamos. La cámara necesita el ajuste de equilibrio de blanco. Pero bueno, después si no lo entienden, obviamente me consultan, pero está hecho para que lo puedan comprender con el video y con la presentación. Cortita igual, es un par de minutos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprovechando una propiedad de la luz, que es la reflexión especular. Bueno, miren la diferencia que tenemos acá. La cámara no llega a equiparar, obviamente. Registra sombra y la camarita web lo que hace es sobreexponer este lado, porque no está midiendo de este lado. Cuando yo me equiparo, hasta la ayudo un poco. Ahí está. A compensar. Pero bueno, más allá de las limitaciones que tiene la cámara, para que vean el tema de la reflexión, en este caso especular, es esto. Es esto. Hay después superficies. Bueno, de hecho, algunos usamos los espejos para compensar, como vimos recién, ¿no? La absorción, vamos al otro extremo, ¿no? El otro extremo es las superficies que absorben casi toda la luz que reciben. Yo tengo un cartoncito negro acá. Yo lo pongo de este lado, evito que la luz rebote desde otro lugar, por ejemplo, ¿sí? Se suele utilizar para eso, obviamente también en este caso para bloquear, no tendría mucho sentido porque me quedaría sin luz, pero se suele usar para evitar que la luz llegue al fondo también. ¿Ven? Yo acá puedo generar un bloqueo de la luz que va hacia el fondo, en la posición que sea. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la cámara mide luz reflejada. No es lo mismo lo que refleja la piel, las superficies oscuras, las superficies claras. Entonces recordar eso también, que tiene que ver con las propiedades de la luz. Bien, acá la luz que tenemos es bastante feucha. Yo apagué la del techo, entonces quedó esta sola y es horrenda, pero bueno, es para que mostremos todo esto. Bueno, otra forma, cartoncito blanco, ¿sí? Para lo mismo, en este caso una reflexión difusa. Ven que ya no es tan concentrada la luz, está rebotando, pero es más suave. Lo que venga de este lado. Esto se utiliza para hacer algunas prácticas que después les voy a pasar. Las famosas prácticas de bodegón, fotografía de producto o naturaleza muerta se llama también, en donde uno utiliza, por ejemplo, la luz de la ventana, que viene de izquierda a derecha, y pone un rebotador para que no haya toda esta diferencia de luz acá, sino que se equipare de este lado. Cuanto más cerca, mejor, obviamente, siempre que no entre en el encuadre, ¿no? Bien, una pared blanca de fondo, por ejemplo, ¿sí? Una pared blanca de fondo va a hacer que yo tenga que medir
especialmente el sujeto que yo estoy fotografiando y no tener en cuenta toda esa reflectancia que tiene la pared hacia la, ¿no? que va a traer hacia la cámara. Lo mismo con un fondo oscuro. Esa diferencia, por eso decíamos, ¿cómo mido? ¿Con qué herramienta mido, digamos? Es importante eso, responderlo cuando estoy frente a una situación u otra. Si la situación es de contraste bajo, no hay mucho problema. Se puede medir con la medición matricial o central, tomando parte del fondo. Ahora, si hay mucho contraste entre el fondo y la figura, ya sea por fondo blanco o por fondo negro, por ejemplo, o muy oscuro o muy claro, o muy iluminado o en sombra, son cosas diferentes, ¿no? Puede haber una pared blanca a 5 metros que no esté iluminada y queda negro el fondo. Por ejemplo. Esperen que voy a prender la luz porque me molesta que no haya luz. Ahí está. A ver ahora. Bueno, ahí vamos. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la situación, tendré que ahí ajustar un poquito más para llegar más rápido a la exposición correcta, ¿no? Y saber cuál es el resultado que voy a obtener también. Por eso es importante conocer sobre luz. Miren, les voy a compartir algunas fotos ahora para que veamos diferentes situaciones. Unos paisajes, por ejemplo, paisaje y bueno, acá en este caso retrato. Son fotos, la mayoría casi cotidianas, de algunas salidas. Yo rescato para, en este caso, mostrar de ejemplo. Acá tenemos una luz muy pareja, ¿ven? Muy pareja. Esto no nos trae demasiada situación. ¿Cómo podríamos denominar esta situación? Bueno, sujeto y fondo, digamos, bueno, suponiendo que el sujeto y el primer plano están igual, ¿no? Y fondo iluminados de la misma forma, con luz suave, digamos. El contraste es normal, por decir así. Lo único que tenemos que tener cuidado es esto, por ejemplo. Si nosotros puntualmente medimos esto blanco, ahí se nos complica. Pero si hacemos un promedio de todo, con la medición matricial, yo disparo sin mirar, digamos, si estoy en P o en A o en S o en manual, me guío por el exposímetro que va al medio, digamos, y me va a dar algo muy correcto. Lo mismo acá, ¿ven? Que es una situación de contraste normal. Y acá tenemos las situaciones de contraste alto. Acá tenemos contraluz. Otra vez, esto ya la vieron alguna vez, contraluz, lo mismo. Acá algo se va a perder. Algo perdemos, de alguna manera. Lo mismo acá. Esta situación, acá tenemos también un contraste bastante fácil de resolver. Y acá tenemos la fuente de luz viniéndose a la cámara. Aunque esté nublado, tenemos un contraste importante. Entonces ya esto nos va a quedar oscuro. Y esto nos va a quedar muy claro y demás. Después todo esto que pasa por acá es lo interesante. Toda esa gradación de tonos a grises es lo lindo, ¿no? Lo que pasa. Otra situación ya más de alto contraste entre zonas muy oscuras, zonas muy claras, después toda una transición, bueno, luz directa, lo mismo, más complicado, hay que controlar esta cantidad de luz, bueno, vuelve el contraluz, lo mismo, tengo que lograr que esto me quede como una moneda en el cielo. Y lo otro obviamente queda abajo, queda oscuro.
este tipo de situación donde está el sol presente en el encuadre, muy complejo, no se puede esperar todo, ¿no? Yo no puedo esperar que acá haya registro y que sea un retrato convencional, no, es un retrato fuera de lo común, digamos, si se quiere, o una silueta, un juego. Lo mismo acá, yo no puedo acá querer mostrar la textura del árbol, del tronco, el color de las hojas, no, no. Sí lo puedo pretender con este tipo de iluminación o con el sol directamente yendo, ¿no? Pegando, digamos, directamente sobre todo, el sol directo. Por ejemplo, en estas fotos, que están hechas con luz natural, digamos, que entra por la ventana, lo que vemos es que, por ejemplo, la dirección de la luz, en este caso, es muy importante, ven que viene de acá, de este lado, para que nosotros tengamos un buen volumen. La luz también cumple esa función. La dirección de la luz va a tener que ver con la dirección de las sombras y por lo tanto del volumen, de la forma, de cómo se representa la forma y el volumen en la foto y de las texturas también. Bueno. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosita. Si yo mido una superficie absorbente, ¿se acuerdan? Oscura, absorbente, ¿qué pasaba? La cámara sobreexpone. Si mido una superficie muy clara que refleja mucha luz, como una pared blanca, ¿qué pasaba? Me la lleva gris. ¿Sí? En el primer caso sobreexpone, perdón, creo que dije subexpone. Sobreexpone en el caso de que uno esté fotografiando y midiendo algo muy oscuro. Y si es algo muy claro, lo subexpone. Eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que ver con esto que vimos de la luz del día de hoy. Entonces, les busco una cosita más que tiene que ver con esto, con algunas situaciones. Y terminamos con esto. Gama dinámica, les adelanto. A ver, esperen que busco, porque si hablo no puedo recordar el título del... Bueno, uno tiene sus limitaciones, ¿qué va a hacer? Tengo muchos libros en PDF y por eso digo, no, sí, siempre digo, me acuerdo perfecto y después no me acuerdo el título. Tengo tantos que... a ver... No, este no es. Bueno, les voy adelantando. Gama dinámica es, por un lado, lo que pasa en el paisaje y por otro lado, lo que pasa con el sensor. El sensor de la cámara tiene una limitación respecto de nuestra vista. Ahora les voy a decir cómo se puede previsualizar. Ahora vamos a ver eso. Y les digo cómo es. Cuando uno ve una situación, sobre todo que tiene cierto contraste entre luz y sombra, lo que tiene que hacer es achinar los ojitos, cerrarlos, casi cerrarlos del todo, y ahí automáticamente va a percibir lo que la cámara va a ver en luz y sombra. El contraste real que la cámara va a ver. Seguramente les ha pasado muchas veces que ustedes hacen la foto y ven algo diferente. O sea, lo que ustedes veían en sombra, la cámara no se los muestra. Eso es porque la capacidad que tiene la cámara de reproducir en diferentes zonas o tonos no es igual que con nuestros ojos. Entonces ahí nosotros tenemos que saber qué es lo que va a suceder. Lo podemos previsualizar.
Obviamente que después con experiencia uno ya sabe que ahí va a tener un nivel de contraste, no hace falta que andamos siempre achinados con los ojitos, pero es un buen recurso. Situaciones de, por ejemplo, un paisaje donde el sol viene de costado y tenemos luz y sombra con árboles, por ejemplo. Ahí vamos a ver que esas sombras van a quedar tan negras que no vamos a ver ni el pasto, por ejemplo. Porque la luz dura genera eso. Bien. Bueno, ahí estoy, ya estoy. Ahí ya lo encontré. Bueno, el tema es así. Vamos a ver ahora un libro que se llama El registro de la luz, el alma de la fotografía. Interesante, ¿no? De Michael Freeman, que es un autor bastante interesante. Entran muchos libros, han entrado de este autor. Y está bueno para ver el tema de la luz, sobre todo en paisaje, que es donde más puede modificarse, ¿no es cierto? Les comparto. Donde uno no puede controlarlo. O sea, uno puede controlarlo en tu casa, aprender, abrir la ventana, en estudio agregar flash o lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver con ejemplos prácticos qué pasa con la luz. Es interesante ver el tipo de nombre que le pone a las diferentes situaciones de luz. En este caso es luz suave en jardín japonés. ¿Por qué fotografiar un jardín japonés con luz suave y no con luz dura? Bueno, porque lo que busca el jardín japonés es mostrar una gran cantidad de matices de verde o de variaciones de verde. El verde es un color y hay muchas variantes dentro de los colores, algunos más, algunos menos. Nuestro ojo puede ver más variaciones de verde que de otro color. Eso por la naturaleza, ¿no? Por la evolución en el contexto natural. Entonces, fíjense todos los tonos de verde que vemos acá. Eso tiene que ver con la luz suave, porque la luz más dura hubiera generado sombras que borran información. Y a veces es necesaria la luz directa del sol para darle un brillo correcto a los colores, sobre todo los colores más vibrantes, el rojo, el naranja, el amarillo, que es un color luz, ¿no? Ahí sí necesitamos que el sol nos dé ese brillo. Bueno, en este caso las texturas suaves de las plantas, bueno, se ven favorecidas por eso. Así que, ¿qué es mejor? ¿La luz dura o la luz suave? Depende de la situación, ¿no? Luz gris suave. ¿Por qué gris? Porque hay nubes grises en el cielo. No es suave porque está debajo de un árbol, por ejemplo, o por debajo de un techo, sino porque es un día nublado. Entonces, el reflejo de las nubes en el agua genera ese efecto de gris, de luz gris suave. Hay elementos obviamente acá adicionales. Hay elementos adicionales que son el encuadre, o sea, el primer plano desenfocado y el sujeto, bueno, el punto focal, los personajes principales, como quieran llamarle, están en un sector fuerte de la imagen, se llama, ¿no? Una ubicación estratégica, visual, y esto hace que tenga profundidad la imagen. Y yo pueda percibir, no por contraste tonal, que no lo hay porque la luz es muy suave, sino por que esto está desenfocado y esto está enfocado. Entonces yo percibo la distancia. Mi ojo puede percibir la distancia gracias a este detalle, ¿no? Y además está el detalle de la camisa blanca, que es el tono más alto en la foto, el más claro. El tono más claro va a ser una atracción para el ojo. ¿Sí? Acá les estoy aportando algunas cuestiones de composición o de lenguaje visual que es importante que también vayamos sabiendo y analizando, ¿no? Se había ido Luciana.
Bien, siguiente. Acá le llama luz gris húmeda. Me pareció creativo siempre. Y bueno, explica en este caso, esta foto está contada de la siguiente manera. Llovía, deja de llover, el paisaje es interesante con lo que, bueno, dice acá que son las piedras relucientes, es decir, ese brillo que da el agua en la piedra. Y hace varias fotos hasta que aparece esta persona. Vamos, al dejar de llover aparece esta persona en una tarea que estaba realizando, y ahí hace la foto y aparece el ser humano en la imagen, ¿no? Que obviamente compositivamente le está dando un plus, un atractivo. Primero que lo que está haciendo es generando un peso visual, se llama, un peso en este sector, por ser una persona. Además está generando una comparación de escala. Nos da la idea de qué tamaño tiene esto respecto del ser humano. Bueno, cosas interesantes. Después la luz suave lo que genera, porque no deja de ser luz suave esto, ¿no? O sea, está nublado, deja de llover, pero todavía está nublado. Genera que haya mucho detalle en la imagen, pero a la vez brillo, que es difícil tener brillo si no hay luz más dura. Por lo tanto, el brillo se da porque llovió. Varias cositas que se dan. Bueno, acá pasamos a la luz dura, para que veamos lo que yo les estaba comentando, ¿no? La luz dura, en sujetos angulares en este caso, genera una parte iluminada, una parte en sombra. Eso acentúa la forma, la idea de la información que nosotros recibimos, ¿no? De forma. Y hay algunas texturas que se ven favorecidas y otras que no. Por ejemplo, la piel humana con luz dura a veces no se ve favorecida, porque la parte que está iluminada queda blanca, y si la ponemos correctamente expuesta, la parte que está en sombra queda negra. Entonces perdemos, ¿no?, información. A veces se busca, pero son retratos especiales, digamos, ¿no?, que tienen cierto carácter y no a todos les gusta, o no todos buscan. Por ejemplo, la luz dura lo que genera es que en color, los colores que quedan en sombra, como yo les hice practicar la subexposición, ¿qué pasaba con el color? Se pone raro, se pone feucho. Entonces acá el blanco y negro nos permite tener dramatismo, nos permite tener contraste, pero sin la confusión del color. La confusión de un color que se ve modificado por la luz dura. No quiere decir que no se pueda hacer luz dura con color, en color, para nada. Pero el retrato, en este caso, para el autor no era lo mejor el color. Son decisiones que se toman a veces después. Esto es luz directa, rasante del atardecer. No es una luz tan dura como la luz del mediodía, pero sí marca, ¿ven?, la diferencia entre luz y sombra. Es más suave. Y que sea rasante, es decir, que venga como viene de izquierda a derecha, lo que hace es aumentar, darnos más sensación de volumen visualmente y de textura. Porque las grietas quedan en sombra y eso hace que aparezca la textura con más importancia, digamos, visual. Acá aparecen esas fotos ya más difíciles de hacer sin un manejo de cámara como el que yo les fui enseñando, ¿no?, que es cuando la luz viene hacia la cámara. Por eso dice hacia la luz, ¿no? O sea, disparar hacia la luz. Cuando hay reflejos
¿Qué sucede? La cámara puede confundirse si uno está trabajando en automático o en manual y se guía por el exposímetro y no por la foto, ¿no? Hace la foto, después uno va a confirmar que está mal. Pero lo que suele pasar es que a veces, si medimos mal o nos queda muy sobreexpuesto todos los reflejos, toda la parte de agua, o nos queda muy oscuro la figura. En este caso no queda otra, porque las personas están en sombra, que quedarnos con el reflejo y perder información ahí, ¿no? Por eso la toma está hecha desde lejos. Porque si yo hago un retrato y quiero captar pues no sé, la sonrisa, el saludo, la interacción entre las personas, quiero que se vea lo que sucede con el rostro de estas personas, no lo voy a lograr en este esquema de luz, digamos, esta iluminación. Lo que dice el autor acá es que esto, si bien es simple, genera un efecto mayor. ¿Por qué? Porque hay, esto lo agrego yo, ¿no? Contraste tonal. Hay un contraste que el ojo no ve en ese momento. Se ve en la foto, pero no lo ve el ojo. Entonces, por eso es tan interesante este tipo de fotografía, que tiene ese efecto, ¿no? Por el contraste que generan, los brillos y demás. Bueno, me dicen si necesitan preguntarme algo, comentar algo, me dicen, ¿eh? Yo avanzo así. Vamos, llegamos a horario. Bueno, disparar hacia el sol. En este caso, ¿qué es lo que aprovecha el autor acá? La propiedad de la luz de atravesar superficies translúcidas, que además cambian el color de la luz. Y es un contraluz, como muestra acá, liso y llano. Más contraluces. Contraluz pero con parcial, digamos, ¿no? Porque parcialmente está tapado. Pero también genera un clima muy interesante de luz y sombra, de intimidad, de calidez, ¿no? Como que invita a la persona a sentarse a tomar sol en la silla, ¿no? Ese mensaje. Bueno, lo mismo, como ya saben cómo hacer contraluces, tienen que practicar nomás, más contraluces. Y acá viene algo que les va a servir para cuando vean el video que les voy a pasar de explicación sobre balance de blanco. ¿Por qué la sombra queda azulada? Bueno, justamente porque la luz del cielo es azul. La luz del sol es de ese tono de ese color que estamos viendo acá, en ese momento del día. Pero la sombra o la luz del cielo es azul. Entonces la sombra queda azulada, porque es el reflejo del cielo. Cuando refleja en una pared roja, bueno, será roja. Si rebota en una pared violeta, la luz será violeta, ¿no? El reflejo. Pero en este caso es la luz del cielo. Entonces, el ajuste de la cámara está puesto para que no haya una corrección de la dominante de color. Por lo tanto, el fondo queda amarillito por el sol del atardecer y esto queda azul por el sol del cielo, por la luz del cielo, perdón. Son situaciones particulares, ¿no? Primer plano en sombra, segundo plano o fondo con luz directa. Entonces tenemos diferentes, ¿ven? Temperaturas de color se llama. Esta es una dominante azul, la de adelante, y atrás tenemos algo neutro, que no es ni cálido ni frío. Bueno, acá vuelve a aparecer el blanco y negro para justamente escapar de algún problema con el color que pueda haber habido. Se utiliza mucho para que se concentre toda la atención en la expresión, en las texturas, en el tema del tono, ¿ven? El tono más claro, la camisa, después tonos medios, y no en el color. La luz cenital es la que viene desde arriba. Acá, ¿por qué es propicia para fotografiar en el bosque? Porque la luz se ve filtrada
pierde mucha intensidad en un lugar donde hay muchos árboles. Entonces, cuando viene con tanta fuerza desde arriba, genera un efecto muy lindo, muy interesante, donde ven que hay luz y sombra. Y bueno, tiene casi magia, ¿no? El esquema en este caso. Ya cuando se nubla o cuando es más tarde, es muy difícil porque no entra luz. Bueno, la luz de ventana es muy interesante para aprovechar en interiores. Ya sé que uno esté cerca de la ventana y quiere hacer un retrato, un bodegón, lo que sea, o para generar esta luz ambiente, ¿no? La hora dorada es este momento, el amanecer o el atardecer, se llama hora dorada y da este efecto de luz dorada, amarillenta. Diferentes momentos de la hora dorada, pero con neblina, con otra atmósfera, digamos. Bueno, esto se llama hora mágica, que acá está reforzada por la neblina también, que es cuando ya el sol no se ve en el horizonte y quedan esos tonos violáceos. Muy interesante. Cuando ya las luces están encendidas en las ciudades, por ejemplo, y el sol desapareció, tenemos esta hora mágica, ¿no? Bueno, acá muestra también esa transición, pero aprovechando la luz artificial, que es más difícil ya porque hay que subir mucho el ISO, ¿no? Bueno, en este caso la luz artificial directamente como imagen y lo traslúcido. Esto también es un efecto muy interesante de aprovechar con el sol, con superficies translúcidas, las hojas, los árboles, el follaje, superficies que dejan pasar la luz y que dan un efecto llamativo, ¿no? A la foto. Bueno, esto ya es algo más particular, tenemos que tener cerca una catedral, pero bueno, es algo que suele darse en ciertos momentos del día. Acá en la Catedral de La Plata lo logramos, digamos, en el atardecer ingresa por los vitrós de uno de los laterales y se generan cosas así más interesantes. Bueno, jugar con sombras, proyectadas en este caso, no con algo bien expuesto, sino exponer para que la sombra quede bien definida, ¿no? Bueno, lo mismo. Paisaje blanco y negro. El sol presente en el encuadre, pero controlado. Bajo control, el diafragma se nota bien cerrado, por eso genera estrellas. Genera ese efecto de estrella, porque el sol, cuando pasa por la luz, ¿no? Cuando pasa por el diafragma con un agujerito muy chiquitito, se genera, se irradia de esa manera. Acá lo mismo. Esto también está bueno para probar con el sol ahí ya un poco más bajo en esta época del año, ¿no? Que lo tenemos bastante más bajo y aprovecharlo. Bueno, acá tenemos el ejemplo contrario, la luz suave por la neblina. Lo que es la neblina tiene esa cuestión, perdón, me salté, no sé por qué, acá está. La luz suave, ¿no? Ven que es mucho más fácil de fotografiar en este caso, pero el efecto es distinto, no tiene tanto impacto. Acá aparece la luz un poco más dura. Y la luz suave de ventana como fuente de luz, que también es muy interesante. Acá el autor lo que hace es poner un papel mantequilla, como dicen ellos, papel manteca, en el vidrio para hacer mucho más suave la foto, la luz, ¿no? Y que la foto quede como un cuadro casi, ¿no? Una pintura. Bueno, hemos avanzado bastante hoy hacia otros lados un poco más de la estética de la fotografía. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y por mi parte nada más. Espero que si tienen preguntas o dudas, está abierto. Te hago una pregunta, ya que Sí, Matías. vi la foto que vos decías de catedral.
Sí, Esos rayos de luz, digamos, que entran así en diagonal, o sea, a la hora digamos, de poner la cámara y sí. de configurarla, hay que tirar lo más oscuro posible, hay que abrir mucho el diafragma. La Bueno, verdad, la apertura de diafragma, la velocidad y el ISO probablemente no sean para una situación de interior común y corriente porque está entrando mucha luz por la ventana. claro. Entonces, seguramente puedas trabajar con un diafragma intermedio, un ISO no tan alto y una velocidad, digamos, ni muy baja ni muy alta. Ok. Pero lo que hay que considerar ahí es generar ese nivel de contraste controlando, siempre se piensa en la luz. Ustedes piensen siempre cuando hay luz dura, como pasa en este caso con la foto que ustedes tendrán que hacerme a mí, que tengo luz dura de este lado. ¿Ven la sombra que dura que es? Bueno, hay que pensar en la luz. Ustedes no pueden pensar en la camisa, en esto, en el fondo, en la luz de la cara, en la luz, que es la zona que más luz tiene. Ustedes controlan esto, lo demás cae por su propio peso en el lugar que tiene que caer. Pero lo que va a estar bien es lo más importante. Ahí lo que se busca es justamente ese efecto de reflector, esos rayos que están entrando tipo reflector. Entonces vos lo que tenés que controlar es eso. Vos buscás la exposición de acuerdo a eso. Hay opciones ahí podés usar una exposición más baja para que incluso te quede más contrastado o no, ya va en gusto. Lo que no conviene hacer es lavar, o sea, sobreexponer esa foto, porque si vos sobreexpones, empezás a, primero que ya no se ven dos ventanas, sino se ve una mancha blanca. Claro. Y no se ven esos haces de luz, sino se va a ver también una cosa, una nube prácticamente. Se busca eso, se busca un nivel de contraste, pero controlando la luz, o sea que los parámetros van a ser ya te digo, de ISO bajo, velocidad alta y el diafragma intermedio, seguramente. Está bien. Perfecto, gracias. Por nada. Bueno, estamos en contacto permanente. Les voy a subir al grupo de Facebook las novedades de material de hoy y el video que les comenté y algunas otras cositas más para practicar, así se entretienen. Gracias. Bueno, Buenas noches. Mando un saludo. Buenas noches. adiós. Chao, Nos gracias. vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Chao.